Buenas tardes. Realmente muchas gracias. Esperamos que no se nos vaya mucha gente. He venido con mucha ilusión. Sé que están cansados, que de alguna forma u otra la interrupción también genera una serie. Aló, 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 ¿me escucha? Genera una serie de inconvenientes, pero vamos a tratar de hacer algo agradable y que espero que los que tienen el interés de quedarse un rato disfruten algo de lo que vamos a hacer. Disculpe, ¿puedo caminar, verdad? Ok. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que para mí es lo que está decidiendo las campañas presidenciales en cualquier parte del mundo, no solo en Latinoamérica. Y le he titulado Propuesta versus Fake News, que básicamente es desinformación. Realmente son dos fuerzas antagónicas que están en cualquier proceso político, y estas fuerzas antagónicas es como una lucha entre el bien y el mal. Una buena propuesta no garantiza un éxito, un buen candidato no garantiza un éxito, pero una buena campaña de desinformación casi que garantiza el fracaso del candidato, el partido, el grupo o la persona a la que se está dirigiendo esta campaña. Bien. ¿Por qué se gana una campaña presidencial? Se han hecho esos estudios a lo largo no solo de Latinoamérica, sino a lo largo del mundo, y se ha dado cuenta la gente al preguntarle a la salida de los centros de votación por qué usted votó por este candidato, por este partido, y apenas un 3 o un 5% dicen yo voté por ese candidato porque tiene el mejor programa de gobierno. Un 3 o un 5%. Y ve que estoy hablando de programa de gobierno, no estoy hablando de propuestas, son dos cuestiones diferentes. El programa de gobierno es algo donde se sienta una serie de personas especialistas en ambiente, en economía, en salud, en educación, en otra serie de cuestiones para crear toda una ruta de acción. Por lo general duran meses, si son serios, para poder tener un gran programa de gobierno. Mientras que una propuesta son los grandes issues de campaña. Una propuesta debería ser el título del programa de gobierno. Si estamos hablando del tema de seguridad, por ejemplo, mano dura podría ser la propuesta. Si estamos hablando de reactivación económica, pues podría ser 500,000 de empleos generados por año, y así una serie de cuestiones. Entonces, solo de un 3 a un 5% de las personas dicen que votan porque consultaron un programa de gobierno y eso los convenció. Un 15% dice que votan por el partido que está en la palestra, independientemente de la ideología. Un 15% dice, me gustaba ese partido, por eso estoy votando. Un 30% votan por el candidato, el personaje que decidimos y que diseñamos nosotros los estrategas, pero hay un 50% que vota por lo que yo le llamo la lucha entre el bien y el mal. ¿Y eso qué quiere decir? No, yo voté por este candidato porque el otro me caía mal. Yo voté por este candidato porque es un hijo de tal. Yo voté por este candidato porque está rodeado de corruptos el otro. Yo voté por este candidato porque me cae mal la esposa. Yo voté por este candidato por X cuestión. Es un gran mujeriego el otro. Entonces es el tema de la descalificación, y esto lo vamos a retomar al final de la presentación. Insisto, 3 a 5% de las personas votan por un programa de gobierno que dura meses en hacerse. 15% vota por un partido
30% por el personaje y tenemos un 50% que simple y sencillamente vota en contra del partido, en contra de un programa de gobierno o en contra del candidato porque no le gusta, le cae mal, y ahí es donde entra todo el tema de la desinformación a hacer su magia. Todo esto, insisto, tiene un factor decisivo, y ese factor decisivo es la desinformación. En algunas partes dicen que son las fake news como tal, pero la desinformación es mucho más que fake news. ¿Cómo está definida la desinformación? Y yo la defino como una epidemia de nuestros tiempos. ¿Qué significa desinformación? Difusión deliberada de información falsa con la intención de manipular, confundir o influir en la opinión de un público determinado de dispersión. Vean, señores, yo he trabajado en campañas presidenciales en toda Latinoamérica y les puedo garantizar que en los últimos 10 años no he visto una sola campaña que se haya ganado exclusivamente por una buena propuesta. Lo que está ganando las últimas campañas, incluyendo Estados Unidos, si ustedes me dicen cuál fue la gran propuesta de Donald Trump, realmente todo estuvo destinado entre el bien y el mal. No vamos a votar por los demócratas por esto y esto, porque son pedófilos, porque son tal, porque son pro gays, porque son pro LGTB o una serie de cuestiones así. Entonces, la desinformación es realmente lo que está ganando hoy en día las campañas. Y con todo respeto se los digo, Perú es un lugar propicio para la desinformación. Perú es un lugar donde usted lee los TikToks y ve candidatos con miles de reproducciones donde no hay sustancia absolutamente de nada. Simple y sencillamente o hay un chisme o una vulgaridad o una descalificación hacia un candidato, un personaje, un programa de gobierno o un partido político. Entonces, hay que tener muy en cuenta este factor. ¿Por qué se ganan las campañas? Ok, hay 4 sentimientos básicos por lo que la gente vota. Muchos votan por amor. ¿Esto qué quiere decir? Por una empatía, ya sea a una causa, por una empatía a un personaje. Me cae bien, otros lo ven guapo, otros lo ven inteligente. Y entonces ese es un sentimiento que nosotros los estrategas debemos explotar dentro de las fortalezas que tiene cada propuesta, cada candidato. Otros votan por el odio, simple y sencillamente votan por odio a una ideología. Podemos tener un muy buen candidato, por así decirlo, de derecha, que definitivamente hay públicos que nunca van a votar por un candidato de derecha, por más buen preparado, por más bien parecido, por más bien buenos valores que tenga o lo que sea. Y entonces es el otro sentimiento que está total y absolutamente presente en la campaña. Otros votan por temor. ¿Por qué por temor? Temor a perder su empleo. Imagínense que en recientes elecciones en Brasil se determinó que muchos votaron porque habían hecho una campaña de que la vacunación que se había hecho para el COVID y de todo, les estaban instalando un chip que lo que iba a hacer es que después se convirtieran en personas que le gustaban las personas del mismo sexo. Entonces hay grandes estudios que dicen que sobre todo en las grandes barriadas, increíble, o sea, hasta dónde llega toda esta cuestión. Otros votan por temor, insisto, a perder el trabajo, otros votan por temor a la ideología, otros votan por temor religioso. Entonces es otro de los sentimientos. Y hay un cuarto sentimiento que tal vez es el más noble, siempre y cuando
la gente diga, bueno, voy a votar por esto porque me da esperanza hacia un futuro. Voy a votar por esto porque mis hijos podrán estudiar. Pero también eso está relacionado a la ambición, porque la gente piensa que con esa esperanza de que gane una persona, posiblemente podrían tener un mejor trabajo porque tienen un conocido cercano al candidato. Entonces, estos son los grandes sentimientos que se presentan en una campaña presidencial. Emociones negativas. Ok, aquí es donde empieza a entrar la desinformación. La primera fuente de ataque hacia de la desinformación es hacia el candidato o al gobierno. Descalificar un buen candidato, descalificar un candidato que de alguna forma u otra tenga buenas posibilidades, se hace totalmente necesario para muchos de los que están trabajando en la campaña y no les importa realmente. Aquí lo que se quiere es ganar a toda costa, y entonces la descalificación a veces llega a un nivel de barrial, a veces llega a un nivel de lodo totalmente asqueroso, y yo creo que hemos visto ejemplos muy recientes. Insisto, la campaña en Estados Unidos fue tremenda. La campaña de México estuvo relativamente tranquila, pero la de Guatemala fue de loco. La recién campaña, que en estos momentos se están decidiendo quién es el que va a ser el presidente de Honduras, fue tremenda. La campaña en Panamá, la campaña de Colombia que se avecina, va a ser tremenda también. Entonces, una fuente de ataque, una fuente de la que nosotros los estrategas tenemos que proteger a nuestros candidatos y a nuestras propuestas, es justamente cuidar los ataques en este flanco. Hacia el partido político, cada vez el partido político es menos importante, pero hay historia y hay muertos que resucitan en cada campaña. Y entonces aquí, sobre todo en Perú, hay todavía una polarización importante entre la izquierda y la derecha, y van a ver cómo van a resurgir grandes argumentos en la campaña. No, es que este es comunista, el otro es fascista, el otro es militar, el otro es esto, aquí, allá. Entonces, la parte de partido político es también importante flanco de ataque. Otro es la ideología. Definitivamente, insisto, aquí yo me he reunido con gente de partidos políticos y lo primero que te preguntan, ¿y usted es de derecha e izquierda? A mí me parece divertido, porque la verdad que no sienten que el mundo ha evolucionado y que cada vez esto es menos importante. Pero definitivamente la ideología, cuando trabajas en lugares polarizados como Ecuador, en lugares polarizados como Brasil, es un factor de ataque total hacia las emociones negativas. Y vamos a hacer un pequeñito repaso de cómo se dispersan todas las emociones negativas para poder perjudicar. Ok. Lo primero que sucedió, y no de ahora, sino prácticamente durante cientos de años, fue el boca a boca. Ustedes leen crónicas de los bárbaros, de Gengis Khan, y ya desde ahí el boca a boca, para asustar a la gente, decía: es que los bárbaros se comen a los chiquitos, es que ellos hacen esto, ellos hacen lo otro. Dicen que inclusive la primera campaña, o de las primeras campañas, dicen los estudiosos de la rumorología, se dio cuando de alguna forma se inventó que Eva como mujer fue la que le dio de comer a Adán la manzana de la discordia. Y ya, si usted lo ven, desde ahí hay una campaña negativa hacia las mujeres, hay una campaña negativa hacia un entorno. Y entonces el boca a boca fue lo que predominó mientras no existía la imprenta, no existía la radio, no existía nada. Todo se pasaba de en boca en boca. Esto da un gran salto
para 1440, cuando se inventó la imprenta. A pesar de que la mayoría de la gente no sabía leer, sí hacían una serie de panfletos y de todo, y ya para la Revolución Francesa, la imprenta jugó un papel importantísimo, y yo no sé si ustedes han visto en las películas donde, a pesar de que la gente no sabía leer, ponían un cartelito de se busca o esta es la recompensa, y ya ahí empezamos en una nueva era. Empezó la era de los libros, donde inclusive había libros específicos para desinformar, donde inclusive habría panfletos específicos que, a pesar de que la gente no sabía leer, había más de un sabiondo que los agarraba y según él lo leía, y ahí iba todo el tema de desinformación. Tenemos otro salto tremendo hasta 1900, que fue cuando se inventó la radio, y ahí también se utilizó para campañas de divulgación negativa. Y llegó a su clímax en la Alemania en 1930 con Joseph Goebbels. ¿Qué fue lo que pasó aquí, básicamente? Este tipo, bastante ingenioso, lo que hizo fue, como ministro de propaganda del régimen nazi, mandó a hacer millones de radios y regaló un radio a cada familia. ¿Dónde estaba la magia? La magia no estaba en la radio. La magia estaba en que ellos controlaban la línea editorial. Entonces prácticamente solo había posibilidades de difundir las ideas del régimen nazista. Y ya esto, como medio de comunicación masiva, entró a jugar un papel importantísimo. No obstante, el reinado de la radio no fue tan grande, y ya en 1925 tenemos la invención de la televisión, desplazando en gran medida todo lo que era la desinformación, que ya no era solo sobre radio. Pero ¿por qué sigue siendo importante la radio todavía? Sobre todo en un país como Perú, con una geografía tan diversa, donde tenemos desde Iquitos a Arequipa, a Cusco, a Puno, lugares tan diferentes, y cada uno con sus propios idiomas. Las radios comunitarias y otra serie de cuestiones juegan papeles importantísimos en la divulgación de fake news y de divulgación. Ya para el 2000 tuvimos el email. A mí no se me olvida una campaña en que participé en Argentina, donde estaba la esposa del expresidente Dualde contra Cristina, y ahí todas las campañas de divulgación que se utilizaron en desinformación fueron con emails. ¿Por qué con emails? Porque no existía el Facebook todavía. Ya en el 2004 empezó las campañas de divulgación por Facebook, teniendo su punto climático en la campaña de Barack Obama. Para el 2005 ya estaba YouTube. Para el 2009 estaba ya WhatsApp. Para el 2016 TikTok. Si ustedes me preguntan, muchas de las campañas recientes, irónicamente, el TikTok es el puesto presidente. El TikTok tiene un reinado, sobre todo en lugares de bajo nivel de escolaridad, en lugares donde la gente no tiene acceso a pagar cable, no tiene acceso a otra serie de cuestiones. Y les cuento que aquí estuvimos sondeando en algún momento la posibilidad de hacer una propuesta para trabajar con un candidato hacia la alcaldía de Lima. Señores y señoras, la influencia del TikTok en la serranía es impresionante. Es el medio de comunicación y todo lo creen. Todo lo que sale en TikTok la gente lo cree. Es impresionante. No
les interesa comprobar absolutamente nada. Y ya para el 2020, la inteligencia artificial. No voy a profundizar mucho en la inteligencia artificial, ya que sé que en estos días se han expuesto, pero bueno, antes se hablaba de los benditos bots para mandar mensajes en WhatsApp y otra serie de cuestiones. Ahora, con la inteligencia artificial es infinita la posibilidad de manipulación, la posibilidad de desinformar. Y prácticamente en estas elecciones del 2025, del 2026, perdón, mucho cuidado con los que trabajan en las campañas. La desinformación generada por la inteligencia artificial puede ser el valor decisivo que marque un gane. Y al final les voy a explicar por qué. ¿Cómo enfrentar la epidemia? Bien, con el presidente Bukele voy a dar algunos ejemplos, sobre todo esta última reelección que fue hace año y medio más o menos. Hay que alinear la campaña hacia un objetivo. Se encuentra uno candidatos que es increíble, les preguntan por qué quieres ser candidato y no te lo saben definir. Y entonces si ellos no tienen claro por qué quieren ser presidentes, imagínense sus equipos. O sea, eso es como que un director de un banco le diga a uno y lo contrate: mira, yo quiero que me ayudes en mi imagen. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué estás persiguiendo? Y no te lo sabe decir o no te lo quiere decir. Entonces, ¿cómo vas a definir una ruta estratégica si no tienes claro cuál es su objetivo? Los que trabajan aquí en campañas tienen que tener claro. El primer gran objetivo es pasar a segunda ronda. No piensen ahorita en la presidencia, es pasar a segunda ronda. Y lo vemos más adelantito con números. Se pasa a segunda ronda con un 14% de votos según los algoritmos y los cálculos que yo he hecho. No es nada. Y vamos a ver cuántos votos es eso ahora. Ok, lo otro, con el presidente Bukele, que él manda, o sea, esto fue para la reelección, él ya era candidato. Entonces, eso es bien importante, tener esa capacidad de mando. Hay candidatos que no hay forma, hay candidatos que los que mandan son sus esposas o sus hijos, hasta su suegra. Y eso es fatal, o sea, uno como estratega puede ayudar, pero no puede hacer magia, ¿verdad? Convencer que la lucha es de todos. ¿Y por qué la lucha es de todos? Porque muchas veces la gente lo que quiere es llegar, sobre todo cuando en la elección presidencial se combina también la elección al Congreso y también la elección al Senado. Ustedes bien lo saben, el congresista lo que quiere es ser congresista, el senador lo que quiere es ser senador. Entonces se vuelven como feudos en cada uno de los departamentos, en cada una de las regiones, y es difícil que la lucha sea de todos, cada uno va jalando por su lado. Ejecución sin dudas. Cuando hay mandato, se da una orden y se ejecuta. Cuando hay mandato, se definen máximo 3 grandes ideas. Aquí, si yo tuviera que aconsejar a un candidato, no estoy inventando el agua caliente. No se salga de la lucha contra la inseguridad, no se salga de la reactivación económica y del tema de corrupción. ¿Para qué más? Yo sé que es muy romántico hablar del ambiente y es responsable. Yo soy biólogo y como biólogo en mi primera profesión, a mí me encanta el ambiente y de todo, pero no es un tema que decida la campaña. Usted ve dentro de las prioridades cuando le preguntan a la gente cuál es su prioridad más importante en su vida. Muchos te hablan de la inseguridad, muchos te hablan de de ganar más dinero o el dinero no alcanza.
Y relegado abajo, abajo aparece el tema de ambiente, relegado abajo, abajo aparece el tema de educación y así una serie de cuestiones. Entonces, con las tres grandes líneas de propuesta tienen que irse, no enredarse más y ojalá ser especialista en una de ellas y diferenciarse de una forma creativa. Y segundo, comunicar y comunicar y comunicar. Hay una relación psicológica entre lo que es la producción de un buen spot, la producción de una campaña con gusto y el futuro de un posible gobierno. La gente asume de que si haces un comercial mal hecho, mal iluminado, mala locución, como diríamos en Costa Rica, choleros, no sé si eso aquí una buena o mala palabra, pero allá le decimos así. Hay una relación psicológica que dice, bueno, si no pueden ni hacer un buen comercial, imagínense cómo será el gobierno. Entonces, hay que cuidar los detallitos. No es poner modelos bonitos, no es poner grandes cuestiones, es hacer las cosas bien hechas. Me quedan 4 minutos, voy a apurarme. Voy a brincarme estas cuestiones porque, bueno, peligros, como lo hablamos, hacia la desinformación, un candidato sin poder, eso le abre las puertas a cualquier ataque. Inclusive hay algunos candidatos que se dicen son títere de alguien detrás. Mucho, mucho, mucho cuidado, eso es gravísimo, gravísimo. Cálculo electoral, que ya lo hablamos. Los equipos de campaña tienen que tener un norte y el norte es ganar la campaña presidencial. Si se pueden ganar la mayor cantidad de senadurías, perfecto. Si se pueden ganar la mayor cantidad de diputados, perfecto. Pero el norte es la campaña presidencial que tiene que ser la sombrilla. Si dejan que cada gobernador haga su campaña, si dejan que cada senador interprete sus cuestiones, es una receta directa al caos. Intereses empresariales. Por supuesto que hay intereses empresariales que condicionan la campaña y que te dicen, bueno, mira, señor candidato, yo te voy a dar tantos miles de dólares, pero eso sí quiero que me mantengas la minería ilegal en X parte del país. Mira, señor candidato, yo te voy a ayudar en esta cuestión, pero yo quiero que me dejes manejar los puertos y aeropuertos. Entonces, estos son peligros. Y vea lo que acaba de pasar en Bolivia. El millonario más importante de Bolivia, al candidato que iba de primero, le endosó públicamente su apoyo y le levantaron que ese apoyo estaba condicionado a un contrato que ya se había firmado, porque este millonario lo que iba a hacer es explotar los minerales preciosos de Bolivia. Y adivinen qué pasó con ese candidato. De primero quedó de tercero, no pasó ni a segunda ronda. Eso le perjudicó una barbaridad. Corrupción e impunidad. No se rodeen de candidatos a diputados cuestionados, de senadores cuestionados. Hay mucha gente con ganas de hacer bien por el país. Hay mucha gente con ganas de sacarlo adelante con orgullo, que se han ido a preparar y de todo. Por favor, los candidatos cuestionados es una receta directa al fracaso. Evítenlos a toda costa. Perú 2026. Ya con esto vamos cerrando, me tuve que brincar unas cuestiones. Tenemos más o menos 27.400.000 votantes según el último cierre de el Tribunal Supremo Electoral. Si se calcula que en la elección pasada hubo un abstencionismo del 30%, es de esperar que para esta elección un comportamiento relativamente similar o inclusive que se incremente el abstencionismo. Esto quiere decir que van a votar 19.180.000 personas más o menos. Pero aquí viene lo interesante. Para pasar a segunda ronda, en este lugar que hay
casi 30 candidatos, o ya no sé si han crecido más de 30. Se ocupa un 14% para asegurarse pasar a esa segunda ronda, hoy por hoy. Y ese 14% representa apenas 2.685.000 votos de 27 millones de empadronados. No pierdan el norte. ¿De dónde los van a sacar? ¿Cuál es el público meta? La desinformación que va a haber es si, por ejemplo, hay un candidato que tiene el apoyo de la comunidad LGTB, que tiene el apoyo de los ecologistas, que tiene el apoyo de la izquierda y otra serie de cuestiones, entonces le van a atacar posiblemente esos flancos para tratar de bajarlos. Pero lo que se ocupa es un 14% para pasar a segunda ronda. Y más importante todavía, que anoche lo conversaba un poquito con Henry Rafael, para estar en el juego a finales de enero, básicamente, o a mediados de enero, el candidato que no tenga un 4% en las encuestas difícilmente va a poder dar el salto. Y ese 4% apenas son 767.200 personas. Un 4%. El que no tenga ese 4% le va a costar mucho llegar a la elección de abril. Entonces, imagínense la lucha que va a haber en desinformación para el candidato que trate de superar ese 4%. Va a ser una locura, va a ser una locura. Entonces, señores, hay que estar muy vivos con respecto a la desinformación. Los que están aquí de los partidos y que tienen sus candidatos, traten de llegar a toda costa diferenciándose con propuestas reales, no populistas, que le lleguen al corazón a la gente. Traten de buscar un buen candidato, traten de evitar a los perdedores. Y si tienen un 4% para finales de enero, van a tener un buen chance de llegar al 14%. Si no tienen ese 4%, les va a ser bien difícil. Según las encuestas, el que tiene más está en un 10%, hoy por hoy. Entonces, no está pegado el techo, y esto es lo que hace que muchos de estos casi 30 candidatos, hoy por hoy, tengan la ilusión de la esperanza, y la esperanza de pasar a segunda ronda. Ahora, sí les voy a decir algo, sin cacao no se hace chocolate. Es muy difícil, si una persona quiere dar este salto, que no tenga al menos sus inquitos ahorrados o alguien que lo pueda apoyar. Haciendo un poco de cálculos de cuánto costaría cada voto de aquí a la primera ronda, en Perú anda entre 5 y 6 dólares. Eso quiere decir que el candidato que aspire a tener un 4% a finales de enero tiene que estar dispuesto a tener por lo menos guardadito sus 4 millones de dólares, ¿verdad? 4 o 5 millones de dólares, que es plata, es plata. Así que, bueno, volvemos a cerrar. ¿Por qué se gana la elección? ¿Por qué vota la gente? ¿Por programa, partido, candidato o la lucha entre el bien y el mal? Esto es lo que se les va a presentar. Una propuesta coherente puede ayudar. No obstante, este 50% que está acá es un factor decisivo, y va a ser un factor decisivo sobre las grandes masas pobres, sobre las grandes masas con menos educación y sobre las grandes masas que están sin oportunidades. Básicamente, ya para cerrar, esto es una reflexión. Este no es un mundo de ángeles, sino de ángulos, donde los hombres hablan de principios morales, pero se guían por principios de poder. Un mundo donde nosotros siempre somos morales y nuestros enemigos siempre son inmorales. Robert Greene. Bueno, muchas gracias.